y instituciones del ámbito internacional y nacional que han enviado sus participantes y sus ponentes. Para la apertura formal vamos a llamar al doctor Ángel Hernández, rector de la Universidad Abierta para Adultos. Bien, después de una semijornada intensa de trabajo, puesto que realmente ya hemos hecho un trabajo muy interesante, queremos darle la más cordial bienvenida a la doctora Lillamada Melo de Cardona, ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, quien ha tenido el deseo, el placer de venir a estar con nosotros aquí, acompañarnos un rato para escuchar y participar de este evento. Al doctor Tiana y a Carlos Wilczowski, a la doctora Luz Estrella, a todos ustedes que han hecho el enorme esfuerzo de estar aquí, viniendo desde muy lejos, incluyendo mi amigo de la Asociación Venezolana, que en verdad ha tenido un viaje bastante complicado, pero el esfuerzo está aquí, de hacerlo, lo hice y está aquí, que es lo importante. Todos muy bienvenidos, agradecemos mucho la presencia de las universidades nacionales, de nuestros amigos internacionales, la UNAM de México, la UOP de España y sobre todo son las dos UOP, está la UOP de la oferta de Portugal y de Cataluña, de modo que como que estamos entre abiertas, universidades abiertas, de modo que bienvenidos todos y todas de México, todos que han venido con mucho interés a estar en este evento. Le agradecemos mucho y sin más preámbulo le damos paso al doctor Carlos Wilczowski para que haga su intervención, luego la doctora Lillamada Melo de Cardona. Buenas tardes a todos. Señora Ministra Lillamada Melo de Cardona, mucho gusto de estar una vez más con la señora aquí en la República Dominicana. El rector Ángel Hernández, también mucho gusto, nuestro amigo Alejandro Tiana, el rector de la UNED, y todos los que están aquí presentes. Tenemos unos, hablo el portuñol una vez más, espero que me entiendan. Pero para la IASAD es un honor y un placer muy grande de tener una conferencia conjunta de la UAPA con la IASAD. Nosotros tenemos un respeto y una admiración muy grande por todo el trabajo que está haciendo en la UAPA, toda la inserción social y lo que hace para la República Dominicana, y para nosotros, rectores, es un honor estar aquí con ustedes. Y en particular, haciendo una conferencia centrada en un tema que, ministra, estuvimos en una mesa redonda hace 6 meses discutiendo la cuestión de la calidad. Y me recuerdo que estábamos hablando de cómo podemos ver la cuestión de la calidad con los espacios virtuales, que no es algo fácil. Así que yo pienso que emanó un poco de todo eso la posibilidad de tener una conferencia de calidad y tendencia de educación virtual. La idea es cuáles son las tendencias y cómo vamos a mesurar la calidad para que podamos hacer un trabajo conjunto con los dos temas y seguir viviendo. Así que la cuestión de los modelos educativos, estándares de calidad, entornos colaborativos, todo el tema está muy bien organizado, y para nosotros, una vez más, es un honor y una gran satisfacción de estar aquí. Muchas gracias. Bien, doctor Ángel Hernández, rector de la UAPA, doctor Alejandro Tiana, presidente de la UNED, señor Carlos Wilczowski, presidente de la IASAL, distinguidos rectores, vicerrectores, académicos que nos acompañan. Para nosotros es de muchísima satisfacción precisamente poder haber asistido, quisiera haber estado por más tiempo, a esta actividad que se realiza, una más de la que realiza UAPA, que es una universidad que constantemente está incursionando en la innovación educativa, fundamentalmente en los aspectos de educación a distancia y educación virtual. Prácticamente podemos decir que ella es la que lleva la bandera norte en la República Dominicana en esta modalidad educativa, lo cual nos llena de orgullo.
Para nosotros el Ministerio de Educación Superior, que estamos en un proceso precisamente de mejorar la educación superior en la República Dominicana, tratar de que verdaderamente tengamos una educación superior de calidad, que pueda competir a nivel internacional, que responda a estándares internacionales, pero que al mismo tiempo dé oportunidad a que una mayor cantidad de jóvenes y adultos puedan participar precisamente de la educación superior. La educación a distancia y virtual llena un papel importantísimo porque es la que permite democratizar más la enseñanza. Nosotros en 2004 apenas teníamos un 24% de jóvenes entre 18 y 24 años en la educación superior. Trabajando intensamente y las universidades con el esfuerzo que han venido realizando, pues ya estamos en un 34% de ese grupo de edad entre 18 y 24 años. Aunque la meta que tenemos para el 2018 es un 50% de los jóvenes en ese grupo de edad. Es decir, que la educación a distancia y virtual pues nos puede ayudar muchísimo, siempre que se haga bien, porque ahí yo soy muy exigente y a veces he recibido quejas de mi querido Ángel Hernández, que para picarme me dice que yo no quiero la educación a distancia cuando le pongo muchas cortapisas, pero yo sé que eso lo hace para presionarme. Digo, no, yo creo en ello, pero cuando se hace bien hecha. Si no se hace bien, se puede convertir en cualquier cosa y entonces por querer hacer un bien, hacemos un mal. Desde unos años tenemos ya nosotros un reglamento precisamente de educación a distancia y virtual. Se realizó una comisión encabezada por la doctora Altagracia López, que la vi llegar ahora, que siempre colabora con nosotros en ello. Y nuestro interés precisamente que se extiende en la República Dominicana, sigo diciendo, con calidad. Y por ese motivo las actividades que realiza la UAPA, yo le doy mucho seguimiento, mucha importancia. He podido asistir ya a 3 eventos que se han realizado aquí, incluyendo el de hoy, porque es una forma sistemática que él ha tenido, no solamente de preparar al personal que va a trabajar en eso, sino de estar al tanto de las nuevas corrientes de la educación a distancia y virtual en el mundo, y al mismo tiempo de los diseños, que es importantísimo, que de nada vale que se tenga una plataforma, como ustedes bien saben, con una infraestructura, si no se tiene un diseño que responda verdaderamente. Además, hábilmente, él siempre se ha sabido rodear de expertos internacionales, a los cuales le damos un saludo afectuoso, que han colaborado en diferentes oportunidades a través de seminarios, no solamente que se celebren aquí, porque también con su habilidad muchos de los profesores de aquí viajan precisamente a esos eventos internacionales que se celebran en diferentes puntos del país. Es decir, que es un trabajo tesonero que tenemos muy en alto y por lo que siempre estamos felicitando a Ángel en ese sentido, y quisiéramos que muchas universidades más dominicanas precisamente le siguieran, que tienen el interés por esta modalidad educativa, le siguieran en ese empeño de superación. De igual modo, agradecemos muchísimo a las autoridades que han venido precisamente, porque es una forma de ayudar a la República Dominicana a que superemos, a que mejoremos en esta modalidad, como decía, es sumamente necesario. Nosotros, dentro de los planes de mejoramiento de la calidad de la educación, iniciamos en el 2008 un proceso de evaluación de universidades que nos permitió ver entonces hasta qué punto estaban, cuáles eran las fortalezas, cuáles eran las debilidades, y nos ha permitido a través de planes de mejora ir superando muchas de esas deficiencias. Para nosotros ha sido mucha satisfacción que, fíjense bien, en el 2004, cuando llegamos a este cargo, y ustedes dirán, ¿tanto tiempo? Pues sí, tanto tiempo. Hicimos un diagnóstico de cuántas universidades tenían los estudiantes acceso a internet, y ustedes no me creerán que solamente habían 3. Para nosotros fue tristísimo eso. A partir de ahí le hemos ido dando un seguimiento y hoy estamos en un % muchísimo más alto. No solamente con el acceso a internet, sino también con el uso ya de la tecnología como apoyo al proceso educativo en diferentes formas. Y ese es nuestro interés. No solamente el que se tenga educación a distancia virtual, es que se use la tecnología de la comunicación y la investigación y la expresión, se use fundamentalmente como apoyo al aprendizaje. Eso es imprescindible, y en eso doy testimonio que las universidades han hecho grandes inversiones, han mejorado su infraestructura, han mejorado su plataforma, han recabado de personal.
Todavía en el país no tenemos mucho personal experto en esto, por eso digo que es importante la tarea que hace UAPA de preparar su personal, y quisiéramos que más de otras universidades se prepararan y que él colaborara con esas universidades, ya que tiene más experiencia en esto, para que se pueda ampliar. Eso es imprescindible, como digo, si queremos verdaderamente llegar a ese 50% que aspiramos en el 2018 tener de jóvenes insertos ya en el sistema de educación, en la educación superior en la República Dominicana. Y debe ser así porque hemos dicho mucho que para un país desarrollarse necesita verdaderamente una masa crítica preparada, una masa crítica calificada. Con un grupito de buenos no vamos a llegar muy lejos, necesitamos muchos buenos para poder llegar lejos. Y por eso sigo diciendo que la educación a distancia virtual es una modalidad que nos ayuda mucho a cumplir con esa cobertura a la cual aspiramos en el 2018. Yo felicito nuevamente al señor rector, las autoridades, las abejitas que hay aquí, como Magdalena, que conozco mucho, que trabaja mucho en esta universidad, por el empeño que sistemáticamente han mantenido. Doy las gracias a los invitados internacionales que están colaborando en este proceso y que sé que seguirán colaborando. Y agradezco mucho que hayan aquí rectores, estoy viendo rectores, estoy viendo el rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas, que no es poca cosa, el rector de la Universidad de la Seguridad, ya ustedes saben, rector aquí, el señor también rector de UNATED, que es también otra institución que practica la educación a distancia y virtual, aunque todavía más incipiente que UAPA, pero con muy bien encaminado, con muy buenos resultados. Y tenemos aquí vicerrector de la UNFU, varias autoridades, veo de Unicaribe, a doña Milagros Yos, es decir, que veo que las universidades se han interesado precisamente en asistir a este evento. Le damos las gracias por haber asistido y precisamente doy las gracias por haberme invitado y darme la oportunidad de oír la conferencia magistral del doctor Alejandro Tiara. Muchas gracias. Le pedí que fuera breve, supongo que por esas cosas de falsa modestia que todos tenemos, y porque me dejase tiempo para hablar, porque claro, si se iba a tirar más tiempo hablando de mí que yo de lo que tengo que hablar. Bueno, excelentísima ministra y querida doña Alicia, muchas gracias por estar hoy aquí. Te valoro en lo que sé que vale. Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, hemos tenido ocasión de estar en diversas ocasiones trabajando juntos y la verdad es que es una satisfacción volver a encontrarla aquí. Cosa que no me habían anunciado de antemano, pero que al llegar ya me enteré que iba a ocurrir. Muchas gracias. Quería darle también a Carlos Wielczowski, al presidente de AIESAD, porque es el que nos lleva con mano firme en este mundo proceloso y complejo y cambiante en el que vivimos. Y finalmente las gracias al rector de la UAPA. Estaba en deuda con usted, ya lo sabe, estaba en deuda con esta universidad, me han invitado muchas veces a venir y es la primera vez. He estado unas cuantas veces en República Dominicana, nunca de vacaciones, siempre trabajando, esa es la verdad, pero no había estado aquí en esta tierra tan linda ni en esta universidad y tenía ganas de venir. Así que para mí es una satisfacción por todos estos motivos estar hoy aquí. Me siento muy honrado y espero no defraudarles en lo que les vaya a contar. Como yo tenía información de que iba a ser el primero en hablar y ahora ya no lo soy, pues eso está bien, no es un problema, porque ya sé más cosas de las que se han ido diciendo y por tanto espero que algunas de las que se han ido diciendo las pueda integrar en algunas de las reflexiones que he hecho. Por otro lado, he hecho una presentación, pero los que me conocen saben que yo procuro huir del karaoke, o sea que no la pongo para ir leyendo ahí las cosas que salen, sino que lo hago más bien como guión para que ustedes puedan seguir mi pensamiento, esperando tener la claridad suficiente, pero por si acaso no la tuviera, pues que el guión les permita funcionar. Yo que estudié Filosofía y Letras, aunque de la rama de Pedagogía, siempre se me quedó grabada una expresión, una frase, uno de los grandes filósofos españoles, que fue José Ortega y Gasset, que decía, la claridad es la cortesía del filósofo. O sea que espero tener esa cortesía y ser suficientemente claro, pero si no, esto me ayudará. Bien, yo mi intervención la he organizado en tres partes.
y lo que pretendo es hacer una serie de reflexiones generales a partir de la experiencia que yo llevo ya muchos años trabajando en materia de educación, pero ahora desde hace menos de un año todavía como rector de la UNED, aunque anteriormente había sido vicerrector y tenía ya una experiencia más larga, de cómo veo por dónde va el mundo evolucionando en este campo de la educación a distancia, educación virtual, y qué desafíos tenemos. A mí es lo que me preocupa, y como es lo que me preocupa es lo que quiero plantear aquí. No pretendo tanto entrar a diseccionar cuál es el campo, qué experiencias tenemos. A lo largo del día se han presentado cosas muy interesantes. Yo creo que lo que compete también es una reflexión un poco de más alcance, de más perspectiva, y decir, bueno, y todo esto, y más con una ministra delante, desde el campo de las políticas educativas, esto qué sentido tiene y hacia dónde vamos. Bueno, primero, antes de nada, permítanme que les plantee uno de mis demonios familiares. Hay una serie de cosas en la vida que a uno siempre le irritan cuando las oye. Lo suavizaré, pues si alguno de ustedes lo ha dicho alguna vez, yo también no pretendo herir a nadie, pero sí cosas que no me gusta oír. Y una de ellas, yo soy historiador de la educación, de formación, luego me dedico a más cosas, pero yo mi tesis, todo mi trabajo de investigación, la mayor parte ha sido en el tema de la historia de los sistemas educativos contemporáneos. Y una de las cosas uno de los símiles que no me gusta oír es cuando alguien dice, no, porque claro, ya sabemos que esto de que si una persona se hubiese quedado congelada, dormida en la Edad Media y volviese a nuestros tiempos, entraría en una fábrica y no reconocería lo que es aquello, entraría en un quirófano y no reconocería, entraría en una clase y diría, ah, esto me suena, ¿no? Pues no es verdad, directamente no es verdad. Yo que he estudiado cómo trabajaban los maestros en el siglo XIX, les puedo decir que sí, claro, estaban como ustedes sentados, alguien que hablaba aquí, pero hablaba de cosas distintas, organizaba el habla de maneras diferentes, utilizaba una tecnología que no tenía nada que ver, el propio sentido de la tarea era distinto, el tipo de público que tenía delante era otro, etc. Hombre, es como si decimos que también reconocería un quirófano porque había alguien que intervenía sobre los cuerpos de las personas para sanarlas. Claro, si nos vamos a ese nivel de generalidad, pues podemos estar de acuerdo. Pero yo, sinceramente, creo que es más justo decir que la educación es una realidad cambiante. Es una realidad cambiante y lo que tiene de interés es que es cambiante, pero al tiempo que cambia mantiene cosas de lo que era y cambia cosas respecto a lo que era. Y yo creo que esto, aunque les parezca trivial, conviene recordarlo para empezar, porque en realidad lo que estamos es trabajando en un ámbito que día a día está cambiando. No siempre cambia como quisiéramos que cambiase, porque hay, y esta mañana salió la palabra, lo que los historiadores de la educación llamamos la cultura escolar, que es todo ese conjunto de normas, muchas veces tácitas, implícitas, que se transmiten por vía empírica y no por vía racional o técnica, y que pesan en cómo organizamos nuestras clases, cómo funcionamos, etc. Y que son las que hacen difícil el cambio en educación, que una cosa es que los que dirigimos políticas educativas, que yo he tenido responsabilidades en el Ministerio de España, queramos cambiar, y otra cosa es cómo conseguimos que efectivamente llegue. Porque efectivamente estamos ante una actividad aparentemente contradictoria, antigua y moderna al mismo tiempo, conservadora, porque conserva nuestras sociedades la educación, y es así, pero al mismo tiempo las transforma, porque es tradicional y porque es innovadora. Y esa tarea educativa, y yo creo que esto es lo que tiene relación con lo que nosotros hacemos en el campo de la educación a distancia, es que ha tenido una característica muy importante que ha sido la de adaptarse a los medios que han estado a disposición de quienes desarrollaban esa tarea. Y esos medios en algunos momentos ha sido la voz y la presencia física, el más habitual, el que estamos usando aquí. En otros ha sido el texto y la distancia, que nos ha permitido, desde que San Pablo mandase sus epístolas instructivas a las comunidades cristianas por el orbe de entonces, hasta que nosotros, como decía esta mañana el profesor Bielczowski, utilizando la galaxia Gutenberg, pues hayamos desarrollado un conjunto de tareas muy importantes que todavía forman parte de nuestro ADN, por así decirlo. La imagen y los medios de comunicación, con toda la diversidad y la movilidad que han tenido, y hoy en día la realidad virtual y el ciberespacio. Por tanto, la importancia de esta reflexión
es que hay instituciones como las nuestras que han sido más tributarias que otras de la evolución que se ha ido registrando. Algunas se han quedado en fases más antiguas en cuanto a los medios que utilizaban, y otras nos hemos visto obligados o animados o impulsados o simplemente interesados en ir desarrollando todos los nuevos medios que ha habido, y eso ha hecho que nuestra tarea sea más cambiante y también que sea más compleja. Entre todo esto, a mí me interesa destacar especialmente, puesto que me han propuesto hablar de educación virtual, pues me interesa destacar el impacto que las tecnologías de la información y la comunicación han tenido. Porque a mí me parece que, desde luego, de tiempos recientes, es el cambio más importante al que estamos asistiendo. Yo entré en la UNED en el año 80, y entonces usábamos cuadernillos de evaluación a distancia que se enviaban por correo, se corregían, nos llamaban por teléfono, etcétera, etcétera. Y lo que hoy hacemos, a lo largo de ese tiempo, ha ido incorporando las videocasetes, la radio, la televisión, ha ido incorporando distintos medios, pero realmente cuando han llegado las tecnologías de la información y comunicación, ya no lo llamamos nuevas tecnologías porque ya son bastante arraigadas, ¿no? Cuando han llegado es cuando han cambiado muchas cosas, y sobre todo no sabemos las que van a cambiar. Y eso es, y yo creo que es importante ponerlo en contexto, porque las TIC han tenido un impacto social y no solo educativo de gran envergadura. Por tanto, entendamos que lo que nos está pasando tiene que ver con lo que está pasando en general a toda la sociedad con estas tecnologías. Y luego lo aplicaremos a nuestro caso y veremos qué significa. Pero no lo olvidemos, esa perspectiva, porque si no, nos equivocaremos, porque si no pensaremos en una herramienta de educación, y no es una herramienta de educación, es un cambio radical en el modo en que nosotros nos comunicamos, producimos, organizamos nuestras actividades, etcétera, etcétera. Por tanto, es una transformación de gran envergadura que tiene múltiples facetas: la económica, la productiva, la social, la cultural, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, y esto yo creo que es muy importante, es un proceso continuo e inacabado, yo me atrevo a decir siempre inacabado, de innovación. No sabemos qué puede pasar. Miren, un ejemplo sencillísimo. Ahora todos llevamos un teléfono móvil en el bolsillo. Cuando las compañías telefónicas empezaron a desarrollar la tecnología móvil, no pudieron imaginar que una de sus fuentes principales de negocio fueran los SMS, los mensajes de texto a través de la telefonía. No se lo pudieron ni imaginar. Les pilló de sorpresa que con los instrumentos bastante rudimentarios que tenían, de repente aquello cambiase. Pero es que no se les pudo ocurrir ni imaginar que se viniera abajo como fuente de negocio tan grande en cuanto empezamos a tener el WhatsApp y el no sé qué y otros medios similares, de tal manera que hoy en día nos lo ofrecen gratuitamente porque es irrelevante para el negocio de estas empresas. Y eso nadie lo podía saber, y no lo sabían ellos, que son los que viven de eso y trabajan en ese mundo innovador. ¿Qué vamos a decir nosotros al respecto? Es una incorporación, como digo, progresiva, acelerada e ineludible, y afecta a toda nuestra vida, que está asentada, pero que está abierta a lo inesperado. Y que, por no hablar de educación en general, porque se pueden decir muchas cosas, sino hablar de universidades, ha afectado profundamente a las universidades y supone un reto su incorporación en las universidades. Y no hablo de las universidades a distancia solamente, hablo de todas las universidades. En las universidades presenciales, desde mi punto de vista, por lo que yo he podido ver, ha habido como una incorporación que yo he llamado ahí en oleadas. Quiero decir, que sucesivamente se han ido utilizando de distintas maneras, incorporando unos usos sobre los anteriores. El primer uso fue la construcción de campus virtuales, que básicamente lo que consistían es que cada estudiante tenía un correo electrónico que podía comunicarse con el docente por esa vía, iba a las clases y todo, pero tenía una posibilidad de hacer algunas gestiones administrativas por internet, de comunicarse con el profesor, a ver qué día va a estar usted en la tutoría para que yo pueda acordarlo con usted antes de ir allí y encontrar que a lo mejor ese día no está, etcétera, etcétera. Por tanto, unos campus virtuales en un principio bastante elementales, pero que desde luego vinieron a suponer una innovación sobre lo que se hacía anteriormente. Después, de manera más reciente, se han producido fenómenos de oferta en abierto de cursos tradicionales.
Y hoy en día en la red podemos encontrar muchos cursos de universidades de distintos países que tienen abiertos los materiales, y entonces esos materiales en abierto están disponibles para trabajar con ellos, y evidentemente nos ha abierto un panorama nuevo a los universitarios, no a los universitarios a distancia, sino a cualquier universitario, para construir sus cursos, etc. Y por hablar de lo más reciente, pues el desarrollo de los MOOC. Nosotros lo hemos castellanizado, y en lugar de Massive Online Open Courses, llamamos cursos online masivos y abiertos. Alguno me ha dicho que por qué no lo hemos castellanizado del todo, y hablamos de CEMA, cursos en línea masivos y abiertos. Bien, más allá de una cosa o de otra, la verdad es que esta mañana han salido algunos ejemplos, y a mí me parece un fenómeno realmente interesante, aunque no sé lo que va a dar de sí, ni creo que nadie podamos decir que su desarrollo se haya terminado. Eso creo que podemos estar seguros de que no se ha terminado. La UNED hemos sido hasta ahora pioneros en esto, somos la universidad española de todo tipo que más cursos de estos tiene en oferta. Éramos la universidad europea que más tenía, no sé si lo seguimos siendo, porque Francia e Inglaterra, con apoyo estatal, están haciendo unas apuestas muy fuertes, pero en fin, estamos bien colocados. Hemos abierto un sistema de certificación voluntaria mediante un pago de unas pequeñas cantidades de certificación de competencias al final del curso, etcétera, y les puedo decir que como negocio es ruinoso. Si recuperamos un 5% de la inversión realizada, ya es mucho. Ahora, tenemos que estar ahí, porque está transformando todo nuestro mundo, porque está transformando el modo en que nos acercamos al aprendizaje, porque está transformando el modo en que concebimos la cooperación de los estudiantes y el rol del docente y la interconexión, que a saber cómo va evolucionando también más adelante. Por tanto, estos tres pasos, que no pretende ser exhaustivo, lo único que quiere mostrar es que las universidades, no las universidades a distancia, las universidades están viéndose muy afectadas por todo este cambio que se está produciendo. Y obviamente las universidades a distancia, pues es todavía razón de más, porque nosotros consustancialmente necesitamos estar a la cabeza en la innovación que se va produciendo. No tiene sentido que no lo estemos. Pero al mismo tiempo es una transformación compleja. Nosotros en la campaña electoral, uno de mis contrincantes al rectorado, y muy buen amigo mío, usaba una frase que alguna vez tuvimos ocasión de hablar, que él decía: hay que resetear la universidad. Y yo le decía: está muy bien eso, esa como idea está muy bien, pero ¿y eso cómo se hace? Una universidad que tiene 40 años de existencia, que funciona día a día, que tiene que dar respuesta a más de 200.000 estudiantes, ¿cómo la reseteamos? Porque yo lo he hecho alguna vez en mi ordenador y sé todos los problemas que da, y es una cosa limitadita. En una institución grande es bastante más complejo, y por tanto seguimos teniendo una coexistencia de viejos y nuevos modelos, y esto hay que reconocer que es así. En el caso de la UNED, para no hablar solo en vacío, tampoco quede claro, tampoco pretendo hacer simplemente un comercial de mi universidad, Además, Rosario esta mañana lo ha expuesto muy bien lo que es la UNED, y por tanto yo no me voy a entretener más. La UNED es una universidad que tiene ya más de 40 años de existencia. Bueno, eso da idea del tiempo que lleva y de la complejidad que tiene el cambio. Por eso lo señalo. O sea, por un lado me siento orgulloso de que hayamos pasado fases tempranas, complicadas, y que vayamos teniendo una vida algo más madura. Un amigo, por cierto, dice: la madurez es ese punto intermedio que se encuentra entre estar verde y estar podrido, y que es muy efímero además. Pero bueno, dicho sea así, la verdad es que ya es una universidad, y por eso es complicado el cambiarlo. Ahora, a lo largo de todo el tiempo, a lo largo de los 40 años, es verdad que hay dos elementos que permanentemente hemos tenido que dar respuesta. Hay cosas que han cambiado, pero hay dos cosas que hemos tenido que dar respuesta. Y lo que ha cambiado es el modo de dar respuesta, pero hemos tenido que dar respuesta. Una es a proveer a los estudiantes de materiales, que han sido escritos, que han sido audiovisuales, que han sido digitales, que han sido como sea, pero hemos tenido siempre que estar dando una respuesta
proveyéndoles de materiales para trabajar. Y la segunda es que hemos tenido que estar apoyando y orientando a nuestros estudiantes con un sistema de tutorías que era presencial, que luego era menos presencial, que ahora cada vez hay más cursos virtuales y por tanto hay una sustitución de la tutoría por la tutoría virtual y por los foros, etcétera. O sea que todo eso va cambiando, pero siempre esos dos elementos han tenido que estar presentes. Yo creo que es muy importante porque en cualquier sistema que pretenda dar enseñanza a distancia o virtual son dos elementos clave que podemos afrontarlos de distintas maneras. Y esta mañana hemos visto aquí, en la Open nos contaban cómo lo hacían, en otros lugares, los de la Universidad Purdue, la verdad es que nos han contado algunas cosas muy interesantes sobre la simulación. Hay cosas muy novedosas, tanto de proveer de materiales como de dar la orientación, pero en cualquier caso lo tenemos que hacer. Y a eso se nos juntan retos nuevos que tenemos. Tenemos más estudiantes, porque como decía la ministra con anterioridad, si se quiere que crezca el número de personas receptoras de educación superior, hay que pensar en formatos nuevos y por tanto va a haber más estudiantes y al haber más serán también más diversos. Y al ser más diversos nos plantearán más dificultades tanto en esa vía de materiales como en la vía de orientación. Además, surgen nuevas demandas formativas y si es verdad que caminamos hacia eso que llamamos el aprendizaje a lo largo de la vida, si eso tiene sentido, aquí hay razón de más. Nuestras universidades, todas, las a distancia y las no a distancia, hemos estado durante mucho tiempo de nuestra vida concentrados básicamente en las carreras regladas, licenciaturas, diplomaturas, grados, posgrados, como queramos que lo llaman, y cada vez más empezamos a tener que dar cursos de actualización profesional, de formación permanente, de formación continua de los trabajadores, de reciclaje profesional de los empleados públicos, nuestro campo se va haciendo cada vez más amplio. Además, la dispersión geográfica, lógicamente, va aumentando en la medida que queremos llegar a más gente y esto es importante, nos encontramos sometidos a una concurrencia creciente, porque esto que hacemos nosotros ya otros lo empiezan a hacer mucho más que lo hacían antes. Como yo he dicho en algunas ocasiones, nosotros sabíamos hacer algo que nos caracterizaba como unas universidades un poco raras, algunos como de segunda oportunidad, pero algunos como de segunda categoría, y aquello que sabíamos hacer se ha convertido en objeto del deseo para todos. Y es así, porque si lo sabemos hacer bien, eso luego diré algo. Quiere decir que lo que nosotros sabíamos hacer era algo que era marginal, que no tenía un valor, que los colegas universitarios de verdad, bueno, nos perdonaban la vida, nos incluían porque, hombre, como personas son buenos académicos y tal, pero como instituciones, hombre, como una cosa distinta. Claro, es que ahora resulta que aquello que nosotros sabíamos hacer, ahora estamos todos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y esto plantea un desafío y un reto. Yo no digo que sea la muerte de nuestras universidades, pero desde luego no son las condiciones en que estábamos acostumbrados a trabajar. Y yo no sé su experiencia, pero la mía en España es esa, en los países europeos es, y en la mayoría de los países americanos que yo conozco está siendo esa. Y por tanto, este es un camino que no tiene marcha atrás. ¿Qué hemos hecho en la UNED? Como digo, sin ánimo de ser comercial. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido intentar adaptar todo esto y dar una respuesta tecnológica. Respuesta tecnológica en diversos campos. En primer lugar, en enseñanza y aprendizaje. Y hemos desarrollado sistemas nuevos de exámenes, que es el que llamamos de valija virtual, que algunos, como Carlos, lo conocen bien y que yo creo que para nosotros es un elemento fundamental sin el cual no hubiéramos podido tener la expansión que hemos tenido y que es una de las piezas tecnológicas más valiosas que tenemos de nuestro sistema. Exámenes orales por internet, porque uno de los problemas fundamentales de la educación a distancia es la comprobación de la identidad del que hace una prueba y cómo sabemos que aquello que se hace está bien hecho y realmente podemos certificar que el aprendizaje que parece que se ha adquirido realmente. Y este es un elemento crucial para todas las universidades a distancia. Y no lo olvidemos, aquí nos jugamos nuestro futuro y no podemos tener ningún fallo. Y por tanto, pues estamos desarrollando tecnología nueva. No he incluido aquí otras, pero tenemos
como prueba, hasta algunas de identificación digital, en fin, de otro tipo de cosas que permitan ver, bueno, cómo podemos asegurar que aquella persona que viene a nosotros y que nosotros le certificamos algo es digno de tal certificación, ¿no? Depósitos y distribución de libros y material didáctico, tanto físico en papel como digital, o por ejemplo lo que hemos llamado toda la plataforma de servicio, que nos ha permitido hacer toda una red de aulas AVIP. Aulas AVIP significa simplemente aulas audiovisuales sobre IP. Entonces, digamos, es toda una red que tenemos en toda España y que funciona también fuera, que permite que hoy en día en la UNED pues haya un sistema de videoconferencias o de webconferencias muy eficaz, muy barato y muy asequible, y que está desarrollado de una manera generalizada, ¿no? Entonces son algunos ejemplos de innovaciones tecnológicas que eran necesarias para dar respuesta a estos desafíos en el campo de la enseñanza y el aprendizaje. Además, pues hemos tenido que desarrollar mecanismos tecnológicos nuevos para hacer la administración electrónica. Claro, nosotros tenemos casi 190.000 estudiantes de carreras de grado, de máster, de doctorado y de lo que llamamos el curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años, que en un mes, más o menos, se matriculan todos ellos y se matriculan online. Solo la gestión de eso, pues pueden ustedes entender que si en 30 días o en 30 y tantos hay que hacer una gestión de 180.000 matrículas, identificando a cada persona con su base de datos, con saber si aquellas materias se puede matricular o hay alguna que le cierra a otra o no sé qué tal, pues la gestión de esa administración pues es ciertamente compleja. Saber si han pagado, si no han pagado. Nuestras instituciones juegan mucho en eso, ¿no? Y si la matrícula es válida, no es válida, etcétera, etcétera. Claro, es decir, nos ha obligado a hacer unos avances en administración electrónica que hace unos años era impensable. Cuando decidimos hace 4 o 5 años dejar la matrícula de papel, que era alternativa a la otra, pero que se podía hacer, y hacerla solo electrónica, pues teníamos que tener todo esto asegurado. Lo mismo diría de los medios audiovisuales. La UNED tuvo desde hace muchos años unos medios audiovisuales bastante modernos para lo que era el tiempo. Claro, todo esto ha cambiado también. Nosotros emitíamos por Radio Nacional y por Radio Exterior, y unas horitas en televisión española, unas horas muy inhóspitas, pero más como extensión cultural que otra cosa. Bueno, es que hoy en día, claro, tenemos un canal en YouTube que tiene, pues, yo no sé, el último dato que me dieron, y era hace 2 meses, tenía 5 millones de descargas, tendrá ya no sé cuántos. Tenemos podcasts abundantísimos a los que se accede a través de la UNED, pero ya también a través de YouTube, a través de otros medios. Tenemos cuentas en redes sociales, evidentemente, porque ya, digamos, las cosas van cambiando. Entonces es evidente que todo esto son novedades tecnológicas que hemos tenido que incorporar. Y aquí no se queda todo, y aquí no se queda todo, tenemos pasos por delante. Algunos hablan ya del paso de los MOOC a los SPOC, que son cursos ya más pequeños y más focalizados. Algunos cursos MOOC, curiosamente, están evolucionando hacia nosotros, están evolucionando hacia ver qué tipo de apoyo tutorial de los docentes se puede dar, no solo la interacción entre estudiantes, que está muy bien, el aprendizaje cooperativo, pero cómo se pueden beneficiar de una interacción mayor con el docente. Porque si yo tengo un curso MOOC en el que hay, como algunos de los que nosotros ofrecemos, hay 40.000 estudiantes o 50.000, es imposible que yo les pueda atender. Se pueden atender entre ellos y pueden aprender entre ellos, pero hay también cosas que se puede aprender de un profesor. Creo yo que todavía se puede aprender cosas de un profesor. Y entonces, ¿cómo podemos utilizarlo para sacar el mayor beneficio? Por tanto, digamos, son caminos que están evolucionando a una rapidez enorme. Esta mañana han salido en varias ocasiones los materiales en soportes móviles y los de realidad aumentada. Un equipo nuestro de la UNED acaba de hacer una cosa muy bonita en realidad aumentada, en combinación con todas las universidades madrileñas, para la identificación de los edificios de cada uno de nuestros campus, con su historia, fotografías, etcétera, tal, en que una capa, el layer, te descubre dónde está, te lo localiza, te lo identifica. Son pequeñas cosas que de momento muchas veces no pasan de ser prototipos, pero que evidentemente están afectando enormemente a cómo organizamos nuestra docencia. Entonces aquí, y esta es la parte final, pero yo quiero dedicarle atención y sobre todo subrayarlo,
Y aquí es donde, puesto que en el tema que me proponían, querían que hablase de calidad y de tendencias algo que he podido decir, pero aquí es donde surge el tema de la calidad. Yo creo que aquí tenemos un desafío muy importante que cumplir y que no está completamente resuelto, que todavía se han ido diciendo esta mañana algunas cosas y yo creo que son cosas muy interesantes, pero aquí tenemos una situación que debemos pensar sobre ella. Y sinceramente, si no, no me hubiera presentado al rector, pero sinceramente yo creo que nuestras instituciones tienen retos, pero tienen oportunidades. Nos movemos entre retos y oportunidades. Y ese futuro lo vamos a construir nosotros. Nos va a venir dado también por los demás, obviamente no somos los únicos actores en este campo, pero en buena medida depende de nosotros. Yo creo, me atrevo a decir, después de haberle dado muchas vueltas, otro de mis demonios familiares, estas cosas que me molestan es cuando se hace excesivo hincapié en la diferencia entre nativos digitales e inmigrantes digitales. Yo soy inmigrante digital, clarísimamente, porque no puedo ser nativo digital, las canas, en fin, no engañan, ¿no? Y sinceramente me considero que utilizo mejor las tecnologías de la información y la comunicación que muchos que supuestamente son nativos digitales. Aparte de ser tuitero y todas esas cosas, pero lo digo sinceramente, creo que hay aquí un elemento que tiene que ver con la apertura hacia las tecnologías y con la incorporación que realmente esta mañana yo lo he visto solo en la televisión, o sea que igual estaba equivocado, pero había, y perdón si meto la pata, había una compañera suya que preguntaba sobre realidad aumentada y no sé qué tal, que no era una niña ya, no digo que fuera mayor, pero ya no era una niña, y que no sé yo si mi hijo sabe ni la mitad de todo eso, y mi hijo sí que no es un niño, pero es bastante más joven. Por tanto, pongamos las cosas en su justo término, ¿no? O sea, digamos, no nos creamos aquí algunos tópicos. Es verdad que saben manejar algunos aparatos mejor, pero no quiere decir que los sepan utilizar mejor, que es distinto manejar que utilizar. El manejo que la utilización para una finalidad. Y yo creo que eso como universidades es que nos pasa a nosotros, porque claro, nosotros somos los responsables de llevar adelante estos enormes buques y tenemos que hacer algo con ellos. Y lo que tenemos que hacer es darles ese sentido. Y para darle ese sentido, yo creo, y esa primera frase me parece que para mí es fundamental, el reto no consiste en digitalizar la universidad tradicional, sino en incorporar la sociedad digital a la universidad y viceversa. O sea, no consiste solo en ver qué herramientas digitales incorporamos algo que es un planteamiento clásico, sino qué significa que nuestra sociedad sea digital y que, por tanto, todos los planteamientos que hacemos podamos incorporar a nuestra universidad. Y eso supone incorporar cacharrería digital, supone incorporar programas, pero supone también incorporar otras cosas que van asociadas a ese nuevo concepto de sociedad digital. Por otra parte, algo que ya he señalado antes, estamos asistiendo a una convergencia entre universidades tradicionales y a distancia. Sinceramente creo que estamos asistiendo a una convergencia, donde el campo de cada uno se está haciendo más borroso, los límites por lo menos, no digo que no haya elementos fundamentales. Y las universidades a distancia nos estamos viendo cada vez más demandadas de ofrecer algo semipresencial, y las universidades presenciales están siendo demandadas por ofrecer cada vez algo más semipresencial también. No digo que vaya a haber una convergencia total, pero no cabe duda que hay ámbitos en que estamos convergiendo. Y eso es una oportunidad para nosotros, porque eso es parte de lo que sabemos y de lo que tenemos acumulado, pero también son desafíos nuevos, porque si nosotros no nos ganamos la batalla de la imagen de calidad, que es la calidad y la imagen de la calidad, luego lo diré las dos cosas, mal nos va a ir. Porque entonces alguien que tenga una buena imagen se va a llevar más fácilmente ese campo con algo que en realidad es lo que nosotros sabemos hacer. Por tanto, a mí me parece que es un tema muy importante para reflexionar sobre él. Y en esto debemos definir las nuevas condiciones que requiere la universidad digital del futuro. Yo creo que vamos hacia una universidad digital, toda la universidad va a una universidad digital. No es que nosotros sí, los otros no, vamos todos a una universidad digital. Y me parece que las nuevas condiciones
es algo sobre lo que deberíamos pensar. Y a mí me parece que esto es un elemento que desde AIESA, desde las instituciones que lo formamos, debiéramos pensar. ¿Qué modelos de enseñanza y aprendizaje? Y esto lo han dicho varias personas hoy a lo largo del día. No nos preocupemos tanto por la tecnología y preguntémonos qué modelo de enseñanza y aprendizaje. Y luego la tecnología nos ayudará a eso. Pero ¿a qué modelo? ¿Qué peso le damos a la enseñanza? ¿Qué peso le damos al aprendizaje? Y a través de qué consideramos que uno enseña mejor y otro aprende mejor. Y esa es la clave. En segundo lugar, la cuestión de la escala. Y este es un asunto que bien me preocupa, porque sinceramente yo creo que la universidad no es la dimensión adecuada para ir hacia lo que una universidad singular no es la dimensión adecuada para lo que necesitamos hacia el futuro. Es necesario ir a otros niveles de escala. Algunos serán escalas nacionales, en que todas las universidades de un país colaboren en alguna cosa, y otras serán escalas internacionales, como puede ser AIESA o lo que sea, donde desde distintos lugares cooperemos. Yo esto se lo digo, igual que se lo digo aquí, esto he tenido ocasión de decirlo en la conferencia de rectores de las universidades españolas, que tuvimos una reunión hace no mucho con rectores chilenos, y esta que fue una cuestión que salió, yo les dije exactamente lo mismo. Miren, yo creo que esta es una cuestión de escala. Yo puedo jugar a defender mi espacio porque yo esto lo sé muy bien y no sé lo que me durará la ventaja competitiva, pero hoy por hoy la tengo. Yo puedo jugar a eso o puedo jugar a otra cosa, porque como vayamos a una escala en que cada uno queramos hacer todo, es imposible hacerlo. Vamos a tener que jugar en otro. No creo que esta idea esté madura. No creo que estemos en el momento que se pueda hacer fácilmente. Pero no se nos olvide, porque yo creo que esta es una cuestión clave para el futuro. Y que plantea la cuestión de las sinergias. ¿Qué es lo que unos y otros podemos aportar? Y como decía nuestro colega de Guadalajara esta mañana, ¿cómo podemos ganar todos en este juego? ¿Cómo podemos hacer para que todos ganemos algo? El desafío tradicional que hemos tenido era la búsqueda de legitimación. Y a esto ya lo he mencionado con anterioridad, ya lo he aludido. Y es, ya voy terminando, no hace falta que me avises. Gracias. Y es que competíamos con universidades tradicionales intentando, muchas gracias, he metido la pata, ¿verdad? Era competir para mostrar que no éramos de segunda categoría, que podíamos hacer lo mismo que los otros, y por tanto, ante eso seguimos una serie de estrategias legitimadoras, que todas las hemos seguido, un discurso modernizador, incorporar las TIC, aplicar nuestra tecnología educativa propia, etc. Eso lo hemos ido haciendo todos, yo creo que lo hemos ido haciendo bastante bien en general, unas cosas mejor y otras cosas peor, pero esto ha sido un desafío tradicional. Más recientemente hemos tenido un desafío que es el de la competencia tecnológica. Es cómo competimos tecnológicamente con las universidades convencionales, cómo aprovechamos las oportunidades que abren las TIC, que nosotros estamos más inclinados a utilizarlas por nuestra propia naturaleza, cómo conseguimos ganar a nuestro favor la atracción de ese uso de las TIC. La gente diga, ¿cómo incorporan cosas nuevas, etcétera, y lo que eso tiene de atractivo? Y este fenómeno de flexibilización entre límites, ¿no? Que nos ha llevado además a una confluencia con dos fenómenos, que es la búsqueda de nuevos alumnos en este contexto, o sea, en la que todos estamos, y la apertura del campo de la educación superior a nuevas instituciones. Esto es algo que nos ha ocurrido en todos nuestros países en los últimos 20 años de una manera llamativa. Pero es que el reto inmediato que tenemos por delante es el de reconocer y actuar en consecuencia que estamos ante un mercado internacional de educación superior. Y si no les gusta el término mercado, que a mí no me gusta mucho cuando se habla de un bien público, bueno, no hablemos de mercado en el sentido estricto, pero sí de una oferta y un movimiento internacional, global de educación superior. Hoy en día ya no competimos con la universidad de la población de al lado, de no sé qué y tal, sino con una universidad americana o argentina o mexicana o española o no sé qué,
Y eso en todos los terrenos, tanto las universidades convencionales como las universidades a distancia. Y eso, a medida que el proceso de digitalización crezca, se va a incrementar. Y por tanto, yo creo que aquí nos encontramos en una situación en la cual hay que reconocer que parte de nuestra actuación va a tener que ser internacional, que si es internacional, además, diría que no puede ser internacional neocolonialista, sino que tiene que ser internacional neocooperativa. Quiere decir que si yo consigo abrir un espacio internacional, si yo tengo algún éxito algún día en mi universidad en la República Dominicana, no será porque yo venga aquí a traer cuál es mi oferta y tal, sino porque yo coopere con ustedes aquí y allí, porque tenemos cosas que aportar conjuntamente y que hacer conjuntamente, y si no nos equivocaremos, y que por tanto esto nos plantea un nuevo panorama, que igual que decía antes, yo creo que todavía no está suficientemente maduro, que sea así, pero cada vez se está extendiendo más, y las instituciones que estamos más abiertas a lo que está pasando, y las nuestras por fuerza tienen que estarlo, pues yo creo que lo vamos reconociendo y lo vamos viendo de una manera clara. A lo mejor no sabemos todavía extraer las conclusiones necesarias, pero es evidente que el fenómeno está ya ahí planteado, ¿no? ¿Y eso qué plantea? Bueno, pues plantea que si estamos hablando de un campo internacional, pues empezamos a entrar en la onda de los sistemas de acreditación, certificación, etcétera, internacionales, que nos guste o no, están, que nos guste o no, muchas personas cuando van a mirar las universidades dicen, ya ver esta cómo están los rankings y no sé qué tal. Bueno, yo creo que todos esos son temas que tenemos que saber, manejar. No quiere decir que nuestra única fortaleza sea estar bien o mal, o debilidad, estar bien o mal en los rankings, cumplimos otras funciones, tal, pero evidentemente esto es un elemento ante el que no podemos cerrar los ojos. Y esto en última instancia, y ya esta es la última que les planteo para dejar tiempo a los... Cumplo, Vale. Quedan como 10 minutos o así, o sea que yo creo que nos ha dado tiempo. Pues esto lo que nos conduce es a un desafío de mejora de la calidad. Y yo creo que esta es una cuestión que tenemos planteada, no me atrevo a decir, tenemos que plantearnos, no, lo tenemos planteado. Y cada uno respondemos en función de cómo estamos, en qué situación, en qué contexto, pero desde luego no podemos cerrar los ojos ante ello, ¿no? Y aquí me parece que desde un punto de vista práctico, pragmático, el desafío es doble. Es el de mejorar nuestra calidad de manera continua, pero también el de hacer visible la calidad que ofrecemos. A veces nos preocupamos mucho por mejorar, pero no nos preocupamos por mostrar cómo mejoramos o por mostrar qué cosas tenemos y eso juega en nuestra contra. Yo creo que hay muchas universidades a distancia que están haciendo esfuerzos muy grandes de mejora de la calidad, de acreditación, etcétera, pero no siempre lo sabemos aprovechar en lo que es mostrar hacia el exterior cómo es. A veces nos perdemos. Yo creo que a veces nos perdemos en cosas que son un poco más anecdóticas que en mostrar qué es lo que podemos hacer. ¿Y en qué me refiero a esto? A un tema que yo he tenido ocasión de debatir y debatir y debatir miles de veces. Y es si somos iguales o somos diferentes, si los criterios deben ser los mismos o deben ser otros, etcétera. Sinceramente, me parece que no es la cuestión central. Yo creo que nosotros debemos ser valorados con criterios similares a cualquier institución que pretenda hacer lo mismo que nosotros. Obviamente, si nosotros lo hacemos bien y el sistema está bien montado, tiene que tener en cuenta las peculiaridades, como está ocurriendo en cualquier universidad que sea. Nosotros, de hecho, pues, hemos recibido la demanda de la Agencia Española de Evaluación de la Calidad y Acreditación, la ANECA, para trabajar con ellos, en ver cómo, bueno, tener en cuenta algunas peculiaridades de la enseñanza a distancia y virtual en general para hacer la acreditación de algunos títulos, pero no creo que nuestra lucha fundamental sea decir marcar nuestra diferencia, sino marcar nuestra calidad. Y obviamente hay elementos que tienen que ser tenidos en cuenta porque forman parte de ese sistema de calidad. Y yo creo que tenemos ahí, en esa línea, más que ganar que perder. Lo otro es como si temiéramos que nos iban a seguir tratando como de segunda categoría
pero vuelvo con mi argumentación anterior, creo que ese es un desafío anterior y que el desafío de ahora ya no es ese, sino que los demás quieren hacer lo mismo que hacemos nosotros. Y por tanto entonces la situación está en otro plano. Y a mí me parece que nuestra actitud en eso no puede ser una actitud defensiva, sino que tiene que ser una actitud proactiva. Es decir, oiga, nosotros creemos que lo que hacemos está bien hecho y que además cumple, da una respuesta a unas necesidades nuevas. ¿Lo creemos? Pues defendámoslo con la cabeza bien alta. Porque yo creo que esa es la situación. Yo creo que hace unos años yo hablé de esto, no lo mismo obviamente, pero hablé de esto en una reunión de IESAD en Costa Rica hace como 10 o 11 años, y yo algo decía sobre algunas de estas cosas, y era otro momento. En los 10 años ha pasado muchas cosas, y yo creo que ahora estamos en otra situación. Y por tanto yo creo que algunos elementos como estos, a mí me parece que debiéramos revisarlos, ¿no? Y por eso entonces yo creo que hay 3 líneas paralelas de actuación aquí, que a mí me parece que son importantes. La primera es establecer mecanismos institucionales de evaluación y de mejora de la calidad. Yo creo que casi todas las universidades de distancia los tenemos ya. La mayoría por imposición externa, pero nos ha venido bien porque lo hemos tenido que poner. En casi todos nuestros países hay mecanismos de acreditación, y entonces lo que está bien es que nosotros lo pongamos y que seamos proactivos y que realmente podamos mostrar lo que hay ante el exterior. El otro día, por cierto, si me permiten otro pequeño inciso, a lo que yo soy bastante dado, como habrán visto, estamos teniendo un proceso de acreditación piloto de los primeros títulos de máster que nosotros pusimos, y han venido, bueno, pues es el procedimiento habitual, que hicimos un informe de autoevaluación y luego un comité externo que vino y estuvo por allí, y ahora estamos pendientes de que hagan el final. Y los que venían de fuera, que eran profesores, eran de ciencias, los másteres de nuestra Facultad de Ciencias, Químicas, Físicas y Matemáticas. Y entonces los que lo hicieron, la verdad es que se quedaron asombrados de nuestros cursos virtuales, de los cursos que ofrecíamos, etcétera, ¿no? Tanto que nosotros mismos parecía como que no creíamos en eso, ¿no? Como que nos sorprendió. No, pero fíjate, si están contentos con lo que nosotros... Ellos nos dijeron: no insistáis en las diferencias que tengáis, no tiene ningún sentido. Mostrad lo que tenéis, y en lo que tenéis hay cosas que son espléndidas y que para otras universidades es una enseñanza extraordinaria, ¿no? Y yo creo que esto es algo importante. Y eso lo podemos hacer si tenemos nuestros propios mecanismos institucionales donde somos capaces de mostrar, porque trasladamos la necesidad de reflexionar sobre lo que hacemos a nuestras instituciones. Y esos mecanismos institucionales, al final, son mecanismos con una vertiente hacia adentro, de aprendizaje, y otra vertiente hacia afuera, de mostrar hacia el exterior lo que nosotros hacemos porque hemos reflexionado sobre eso internamente. La segunda línea, participar en los procesos nacionales de evaluación, acreditación y certificación de la calidad. Bueno, para muchos de nosotros ya no, es que ni es opción, es que tenemos que hacerlo sí o sí, porque los mecanismos nacionales son los que son. Oye, pues tenemos con todas las consecuencias y discutamos todo lo que haya que discutir y planteemos lo que es nuestra fortaleza o no. Nosotros tenemos peores tasas de terminación de estudios que las universidades convencionales, entre otras cosas por una razón muy sencilla, porque tenemos muchos estudiantes que han hecho otra carrera y que vienen a hacer una segunda carrera, porque tenemos muchos médicos, ingenieros, etcétera, que vienen a estudiar historia, filosofía o cosas similares, o arte, y que no terminan la carrera porque si su profesión se les complica, pues han estado con nosotros 2 años, 3 años, y luego no se ven impelidos, obligados a terminarla. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que plantear, aparte de la reflexión sobre cómo les favorecemos del mejor modo, es trasladar también hacia el exterior el debate de si eso es un fracaso o no es un fracaso. Claro, ¿cómo interpretamos eso? ¿Es un fracaso o es un enriquecimiento de nuestra población? Entonces yo creo que aquí hay cosas muy interesantes que si nosotros las hacemos bien podemos llevar al debate público cosas que yo creo que vale la pena debatir, ¿no? Y la tercera, y con esto ya termino, es, porque yo creo que en este contexto eso tiene mucho sentido, lo que tenemos que hacer es cooperar entre las instituciones de educación superior a distancia para encontrar algunos planteamientos comunes. Yo creo que podemos aprender unos de otros, tiene relación con lo que planteaba con anterioridad. Yo creo que las situaciones
Cada uno vivimos en contextos nacionales muy diferentes y nos encontramos en relación con nuestros sistemas de acreditación en posiciones diferentes, y por eso mismo yo creo que podemos aprender, porque no estamos todos en la misma posición en todos los contextos, y por tanto yo creo que de ahí hay un aprendizaje muy interesante para hacer. Bueno, pues con esto termino, y yo quiero por un lado animar a Yesar, Carlos, toma nota, animar a Yesar para que trabaje en esta dirección, porque yo creo que es un buen momento para tener una organización como esta, en la que todos obtengamos cosas de beneficio para nuestras instituciones y al mismo tiempo que tengamos que aportar, porque eso es normal. En segundo lugar, creo que es un buen momento para que todos los que trabajamos en este campo reflexionemos sobre cuáles son los desafíos que tenemos por delante, que pueden no ser idénticos en cada país, pero que van en la línea, yo creo, grosso modo, de las cosas que yo he ido planteando. Y termino expresándoles mi agradecimiento por su amabilidad y el deseo de que las próximas veces que nos veamos vayamos todos cada vez mejor. Muchísimas gracias.